Bhagavad Gita, capítulo 13, textos 6 y 7. Los 5 grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones, y todo esto se lo considera en resumen que son el campo de las actividades y sus interacciones. Vamos a tener filosofía y conocimiento en cantidades en este capítulo. Dice el significado, una parte del significado. De acuerdo con todas las declaraciones autoritativas de los grandes sabios, de los himnos védicos y de los aforismos del Vedanta Sutra, se puede concluir que los componentes de este mundo son los siguientes. En primer lugar está la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estos son los 5 grandes elementos o Mahabhuta. Luego están el ego falso, la inteligencia y la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza. Después están los 5 sentidos para adquirir conocimiento: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Luego están los 5 sentidos de trabajo: la voz, las piernas, las manos, el ano y el órgano genital. A continuación, por encima de los sentidos está la mente, la cual está dentro y a la que se le puede llamar el sentido interno. De modo que, incluyendo a la mente, hay un total de 11 sentidos. Luego están los 5 objetos de los sentidos: el olor, el sabor, la forma, la sensación del tacto y el sonido. Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Si uno hace un estudio analítico de estos 25 elementos, puede entender entonces muy bien el campo de las actividades. Después se encuentra el deseo, el odio, la felicidad y la aflicción, que son interacciones, representaciones del deseo, el odio, la felicidad y la aflicción, y que representan, como dije, los 5 grandes elementos del cuerpo físico. Después continúa, ¿no? Ya veremos, seguiremos estudiando esto porque esto es un poco más largo. Las señales de vida representan todas por la conciencia y la convicción, representadas por la conciencia y la convicción, son las manifestaciones del cuerpo sutil, la mente, el ego y la inteligencia. Esos elementos sutiles se incluyen dentro del campo de las actividades. Esto da para mucho, pero ya vamos viendo cómo vamos a la diferencia que hay entre lo que es el campo y el conocedor del campo. Aquí estamos descubriendo punto por punto lo que es el cuerpo material, ¿no? Mente, inteligencia, ego, los 5 sentidos, los elementos del trabajo de los sentidos y todo eso. Jai, Hare Krishna, Namaste.